director de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Buenos días. Quiero de entrada agradecer la invitación a participar en este congreso, agradecer al CIDOX por voltear a ver a nuestra escuela y particularmente a mi persona para estar aquí con ustedes y compartir algunas experiencias. Lamentablemente no tengo formación en ciencias de la salud, soy antropólogo y estudio un doctorado en gestión de la paz. Mi acercamiento con cuestiones de la salud y particularmente con la enfermería fue circunstancial, para dar algunas materias en relación con teoría social y teoría educativa, y el acercamiento que tuve con estas materias después se convirtió en unas ricas discusiones en torno a problemáticas sociales, discusiones que nutrieron la perspectiva que tenía respecto al quehacer de la enfermería, y estoy seguro o quiero creer que los alumnos también nutrieron algunas de sus experiencias con base en conocimiento social y particularmente antropológico. De hecho, los temas que se enmarcan en estas jornadas del Congreso son eminentemente sociales, la mayoría, y hablan de la inter y multidisciplinariedad. El que tengamos a un doctor en sociología de formación en enfermería, el que tengamos a una antropóloga dirigiendo una carrera de enfermería, y el que tengamos ponencias y pláticas respecto a particularidades sociales del quehacer de la enfermería o de las ciencias médicas en general. Bueno, ese es el mejor ejemplo de interdisciplina, de transdisciplina. Y esto nos dice que no podemos abordar fenómenos disciplinarios o fenómenos profesionales ya solamente desde una sola perspectiva. O sea, es necesario que nos empecemos a nutrir de otras visiones, y en ese sentido me parece enriquecedor y muy interesante el esfuerzo que están haciendo aquí por tener esta diversidad de ponencias. Muy bien, yo voy a hablar un poco sobre la antropoenfermería, que para los mexicanos es un término relativamente nuevo. Sin embargo, en Europa, en Estados Unidos y en Brasil es un término que ya tiene algo de tiempo. Vamos a dividir por partes la presentación. Voy a procurar ser breve porque me interesa mucho la retroalimentación. Primero vamos a definir un poco sobre lo que es la antropología, un poco lo que estudiamos, después discutir algunas nociones brevemente respecto a la enfermería, porque obviamente ustedes son los que mayor conocimiento tienen sobre su quehacer, y finalmente vamos a hablar sobre la antropoenfermería, este híbrido entre las dos disciplinas, y sobre cómo esta visión es necesaria desde mi perspectiva y desde la perspectiva seguramente de muchos otros académicos, insertarla en los programas de formación de enfermería en México. Muy bien, soy el director de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tenemos un año apenas de trabajo. Muy bien, ahora sí iniciamos con lo que es antropología. En antropología estamos enamorados de la cultura, somos culturólogos, por así decirlo, y nos agarramos a discutir muchísimos términos sobre cultura, y si se fijan tenemos términos como interculturalidad, multiculturalidad, transculturalidad, relatividad cultural y pluriculturalidad. En el caso de México, y lo señalamos con un asterisco, nos interesa la pluriculturalidad porque México es una de las naciones pluriculturales más importantes del mundo. Por ejemplo, tenemos 62 grupos étnicos en México, tenemos 85 idiomas étnicos o indígenas en México,
tenemos más idiomas que grupos étnicos porque hay idiomas étnicos que tienen variaciones y ya se les cataloga como una lengua aparte. Entonces, aunado a este mosaico étnico, tenemos un mosaico religioso también. En México tenemos más de 6,000 asociaciones religiosas de 21 sectas o religiones o grupos religiosos, como le quieran llamar. Y estos grupos religiosos, bueno, son sumamente diversos, como tenemos católicos, de Pentecostés, bautistas, presbiterianos, espiritualistas, krishnas, hinduistas, islámicas, anglicanos, mormones, Ejército de la Nueva Salvación. Tenemos una gran variedad religiosa también. Y toda esta variedad se traduce en el caso de la enfermería y en el caso de la atención a los pacientes en retos. ¿Por qué? Porque todas estas personas se enferman, todas estas personas acuden a instituciones hospitalarias y cada uno con el bagaje cultural que traemos, llegamos a los centros de atención de la salud a recibir atención médica sin desprendernos de nuestro legado cultural. De hecho, la cultura es la herencia de nuestro grupo social, la cultura es nuestra bendición o nuestra maldición, si así quieren llamarlo, en el caso de algunas culturas que son un poco más restrictivas que la nuestra. Y hablando un poco sobre cultura, tenemos en antropología también muchas discusiones, muchos términos o conceptos sobre la cultura. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el de Taylor, y Taylor nos enumera una serie de elementos que se consideran cultura, como los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres, los hábitos que adquirimos al pertenecer a un grupo social. Y estos elementos hay que tenerlos en cuenta porque más adelante, cuando empecemos a hablar de enfermería, vamos a ver dónde hacemos clic ambas disciplinas. Por su parte, Kramer, que es otro antropólogo que desarrolló una teoría de la cultura, él nos dice que la cultura es como un ente flotante que está en el aire y que lo respiramos y aprendemos de él. Incluso llega a tal magnitud su teoría de la cultura donde dice que los individuos, las grandes mentes de la humanidad, no son producto de su intelecto, sino son producto de su época. Es decir, Albert Einstein no fue producto de su superioridad intelectual, sino fue producto de que existían las condiciones históricas, culturales y científicas para que se desarrollara su teoría de que comúnmente se le conoce la relatividad. Y ciertamente, si nos agarramos discutiendo sobre eso, puede tener cierta razón, porque junto con Einstein estaban Lorentz y Poincaré discutiendo los mismos temas. Pero eso es algo de lo que no vamos a ahondar por lo pronto. Muy bien, y en la antropología tenemos diversas especialidades. Los antropólogos somos una plaga, estamos metidos en todos los lugares y en todas las profesiones. Donde hay seres humanos siempre va a haber un antropólogo. De hecho, en comunidades o en estados pluridiversos como Chiapas, donde la diversidad étnica es abrumadora, existe el dicho de que la familia chapaneca, su composición ha cambiado, porque está el papá, la mamá y el antropólogo. Entonces, seguramente en muchas partes del país la composición también está cambiando gracias a nuestra intervención. Muy bien. Y en el caso de la antropología médica, bueno, hay antropólogos médicos en México trabajando desde mediados del siglo pasado en instituciones hospitalarias, en centros de atención, en rurales, centros de atención a la salud rurales. Y investigamos ciertos aspectos característicos como los procesos de salud y enfermedad, es decir, cómo conseguimos desde nuestra cultura, desde nuestro lado o nuestro bagaje cultural que tenemos, los procesos de salud y el proceso de la enfermedad. Entonces me voy a permitir dar algunos ejemplos en lo que se refiere a este tema y a temas posteriores, porque me parece que con ejemplos particulares de realidades que nos ha tocado vivir podemos ilustrar un poco más estos tópicos de los que les estoy hablando. Por ejemplo, un proceso de salud o enfermedad, una concepción de salud o enfermedad en México pueden ser que ciertas enfermedades, sobre todo mentales, se pueden
o se asocian comúnmente con posesiones satánicas. Bueno, eso nos habla de un proceso de cómo la gente concibe la enfermedad o el mal de ojo. O por ejemplo en Chiapas, en una comunidad en San Juan Chamula, donde el alcoholismo no nada más es bien visto, sino que es promovido, porque el consumo de alcohol, particularmente de pocha, como ellos le llaman a la bebida tradicional, es un conducto mediante el cual ellos se comunican con Dios. Entonces nosotros desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva médica, sabemos, o desde la perspectiva científico-social, sabemos que el alcoholismo es una enfermedad y es una enfermedad que cobra millones de muertes en el mundo. Pero desde la perspectiva de este grupo étnico, el alcoholismo es un vehículo de comunicación con deidades. Y entonces ahí tenemos algo que a los antropólogos nos gusta llamar relativismo cultural. Muy bien, tenemos otros contextos socioculturales del padecimiento aquí. En las ciencias sociales y ustedes en las ciencias médicas es necesario e importante que se conozcan el contexto en el que se desarrollan o se desenvuelven las enfermedades o los problemas de salud en general. Y les voy a poner un ejemplo. En una comunidad de Morelos, en el centro del país, hace algunos años hubo una mortandad de bebés. Los bebés recién nacidos estaban muriendo, amanecían morados, con labios morados, y las personas decían, los pobladores de la comunidad rural decían que la bruja los chupaba. Entonces era tanta la mortandad de bebés que se empezaron a encender alertas, y mediante una investigación en la que afortunadamente confluyeron antropólogos y médicos, se determinó que la mortandad de bebés, el que la bruja visitara las cunas y les quitara la vida, se debía a un problema demográfico que tenía relación con la distribución de tierras. Es decir, en una comunidad pequeña donde todas las tierras de cultivo estaban ya con propietario, en donde los padres esas tierras tenían que dividirlas entre el número de sus hijos, ya no había más bienes que heredar a las generaciones futuras. Y para controlar la natalidad, para controlar el crecimiento exponencial demográfico, lo que hicieron fue destapar a los bebés. Las madres los dejaban destapados durante las noches, y con las bajas temperaturas, los bebés morían. Entonces, ahí nos está hablando estamos viendo un problema de salud que tiene un contexto cultural, y un contexto cultural amplio que tiene que ver con un problema demográfico. Y si nos vamos analizando paso por paso, y si viene un geógrafo le encuentra otra arista, y si viene un sociólogo le encuentra otra arista, de esta forma nos podemos ir nutriendo y tener una visión holística de lo que es el problema. Y en antropología médica incluimos todas esas visiones. Y luego tenemos estudios sobre las cuestiones medicinales, sobre alopatía, homeopatía, la medicina alternativa, el arbolario, la tradicional o la mágico-ritual. Y me voy a detener un poco en la mágico-ritual porque debido a la diversidad étnica que tenemos en el país, la medicina mágico-ritual tiene un peso importante, y me ha tocado escuchar comentarios de enfermeras y enfermeros que nos dicen que esas visiones mágico-rituales se traspasan o buscan tener repetición en esquemas o lugares formales como un hospital. Todo el proceso de salud y enfermedad en las comunidades indígenas implica reciprocidad. Es decir, la salud es consecuencia o es producto de una conducta, la enfermedad es consecuencia o es producto de una conducta, y el gestionar una u otra implica reciprocidad con entes superiores, deidades, dioses. Y hay un caso muy particular que a los antropólogos nos llama mucho la atención, que tiene que ver con esto del intercambio mágico-ritual y con el proceso de salud-enfermedad, que es un ritual que tiene la etnia huichol o huirrárica, mejor llamada, en Nayarit. Hay una flor que se llama quieri, que es esta flor que los huicholes, esta que está al lado derecho, que los huicholes representan de esta forma.
es una flor tóxica. Los huicholes realizan un ritual con esa flor y no se le permite la entrada a ese ritual a ninguna persona que no sea de la etnia, del grupo étnico, porque ellos dicen que es por la salud propia, es por tu propio bien y si no te acerques. Y ciertamente el nivel de toxicidad de la flor puede causar incluso la muerte. Ahora, ¿por qué los huicholes no se intoxican? ¿Por qué los huicholes no se mueren? Y es algo que discutimos en clase en antropología y puede verse por 3 factores. Uno puede ser que durante el ritual se consuma algún tipo de antídoto que contrarreste el efecto del veneno. La otra opción puede ser que debido al contacto cotidiano con la flor se haya generado alguna especie de resistencia natural al veneno. Y la otra puede ser, ¿por qué no?, que el ritual funcione. Entonces, eso nos habla de los contextos socioculturales y de cómo, si ustedes llegan a una comunidad huichola y empiezan a ver este ritual, pueden empezarse a hacer ese tipo de preguntas y ver por qué ellos no se enferman, no se mueren con esto. Muy bien. Y ahora sí vamos a hablar un poquito sobre la enfermería. De la enfermería lo que quería comentarles aquí a ustedes es el código deontológico. Deontología se refiere a los deberes del Consejo Internacional de Enfermería. Me llama la atención que la traducción al español sea deontológico, relacionado a los deberes, y el código originalmente escrito en inglés lo indica como un código de ética. Entonces, si se fijan, los deberes fundamentales que dicen son 4: promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Estos 4 deberes son deberes que tienen pertinencia social, son deberes impregnados de cuestiones sociales. Y en las consideraciones, si se dan cuenta, del lado derecho, todos los elementos que nos muestran también son elementos que tienen una fuerte carga social, como el respetar los elementos de una cultura. Incluso si pusieron atención, sobre todo los que vienen de antropología y las y los enfermeros que están aquí que conocen su himno, el himno de la enfermería en México tiene una frase que dice respetar la diversidad cultural. Esa frase se replica en el Código Internacional de Ética de su profesión, y bueno, el respeto a la diversidad cultural nos va en gran medida a determinar de qué forma va a ser el actuar profesional de las y los enfermeros. Muy bien. Y ahora sí, pasando a lo que es la antropoenfermería. La antropoenfermería nos dice que nos puede ayudar para 2 cosas. Es un híbrido, les decía hace rato, la fusión de la antropología con la enfermería, y con resultados muy interesantes. Nos dice que es el estudio de la enfermedad desde la antropología, nos ayuda a entender las prácticas, las tradiciones, los rituales de las y los enfermeros en su ejercicio, en su quehacer cotidiano y en su formación. Por ejemplo, el uso de cofias en la enfermería. Hay discusiones que dicen que las cofias son antihigiénicas, que son receptoras de bacterias, y en algunas instituciones de salud ya no se usan por lo mismo. Pero ¿por qué en las instituciones de formación o en algunos hospitales seguimos aferrados o seguimos adoptando el uso de estos dispositivos que, bueno, se ha comprobado que son receptoras o alojadoras de bacterias? Eso nos habla de una tradición, o nos habla de una cultura de la enfermería, de una práctica. Y aquí es donde los antropólogos entramos y empezamos a observar, o por qué en alguna institución donde tienen atención a la salud, pero también tienen docencia, se dividen unas de otras usando colores distintos en los uniformes. Las de guinda son de docencia y las de azul o verde, me parece, son las que ejercen la profesión.
o por qué las rayitas que tiene la cofia indican el grado, o si son de técnico, posttécnico, de licenciatura, de posgrado. Todas esas prácticas que para ustedes les parecen cotidianas, a los antropólogos nos llaman la atención y las estudiamos porque nos habla de cómo se percibe y cómo se desarrolla la formación y el ejercicio de la enfermería, pero también de cómo se desenvuelven ustedes en sus centros de trabajo y cómo se relacionan, ¿no? Quizás el que tiene la rayita de posgrado va a tener algún tipo de trato distinto. Y sobre eso voy a ahondar un poquito más adelante, porque retomando los datos de la conferencia anterior que el doctor al final nos mostraba muy interesantes y completamente etnográficos, que nos ilustran precisamente estas premisas. Y la antropoenfermería nos da un marco epistemológico como herramienta para entender el trabajo de las y los enfermeros. Un marco epistemológico que es necesario que las y los enfermeros asuman y aprendan desde la formación, particularmente de la antropología, es la teoría y el método. El método, particularmente el método etnográfico, de la observación participante, o algunos otros que en la ponencia anterior se mencionaban, y nos va a ayudar a entender diferencias culturales. Y me voy con otro ejemplo. En una ocasión, en una clase de enfermería, uno de los alumnos mencionaba que le tocó atender un parto, y en el parto la mujer no dejó que estuviera presente por cuestiones de pudor. Entonces él decía: yo soy la persona más preparada, o era la persona más preparada para atender ese parto, y la mujer no me dejó únicamente por pudor. Entonces tenemos dos extremos completamente distintos. Tenemos la concepción racionalista, académica, profesional, ciertamente bien preparada del enfermero, y tenemos la concepción cultural de la mujer, que no dejó que se le vieran sus partes, o que no dejó que se atendiera el parto. Entonces, ¿quién tiene la razón? Pues ambos, ¿no? Porque ambos desde su perspectiva guían su vida, y desde su cultura guían sus acciones. Y ese choque que le causó gran molestia al enfermero puede evitarse cuando entendemos las diferencias culturales y entendemos que, sobre todo ustedes, al tratar con cientos o miles de personas, siempre va a haber una diferencia que puede ser molesta, o una diferencia que puede limitar su trabajo, como en este caso del compañero que no dejó la mujer que lo atendiera. ¿Y qué otras limitaciones hay? Bueno, en el caso de México tenemos, porque es lo que conozco, las limitaciones en cuestiones religiosas. Las religiones limitan el quehacer médico y limitan el quehacer de la enfermería, del cuidado de la salud en general. Por ejemplo, la religión de los testigos de Jehová es una religión que limita la atención y que, bueno, puede incluso llegar a ser limitante hasta la muerte, ¿no? Por un hecho tan sencillo como una transfusión sanguínea. Y si lo vemos desde su perspectiva, si lo vemos desde el lado de la atención a la salud, pues nos parece una irracionalidad que una persona únicamente por ideas religiosas no se deje transfundir y prefiera morir. Pero bueno, también hay que ver el otro lado de la moneda, de ver por qué esa persona no se deja transfundir, por qué esa persona cree que lo único que puede decidir sobre la salud y sobre la enfermedad y sobre la vida o la muerte es Dios, ¿no? Y eso nos habla de una diferencia cultural, una diferencia que puede ser dirimida, pero sobre todo gestionada o negociada a través de conocimiento social. Muy bien. Sobre la enfermería, otro asunto interesante que he rescatado en las clases es el paradigma o el imaginario social que las y los enfermeros tienen. Todos, y no me ha tocado escuchar a nadie que diga lo contrario, dicen que son enfermeras o enfermeros porque les gusta servir a la gente, porque les gusta ayudar a la gente. Todos tienen un paradigma de servicio social. Y en el caso de la enfermería en época de guerras, bueno, el paradigma se amplía, porque yo ya no solo brindo atención a mi grupo social, ya no solo brindo
atención y me gusta que la gente sane y salga del hospital sano, sino que hago algo por mi país, hago algo por el ejército que está luchando por mi país, o como el discurso que tanto les venden a los estadounidenses, de que el ejército lucha por sus libertades. Bueno, las enfermeras luchan por que ese ejército mantenga las libertades del país, ¿no? Y el paradigma cada vez va siendo más grande, pero sigue siendo de servicio a mi comunidad, de servicio a mi nación. Muy bien. Luego tenemos algo sobre los dilemas socioculturales en el quehacer del cuidado de la salud. Y los dilemas son parte de lo que les estaba comentando ahorita, como la diversidad étnica, racial, económica. Y se pueden convertir en un problema, porque aquí entra en juego nuestra cultura de frente o de choque con la cultura del paciente. Y surgen algunas preguntas. Por ejemplo, un paciente indígena es sucio, o es pobre, o es ignorante. Una persona que viene recomendada por el director del hospital es mejor que el que tiene 2 o 3 horas esperando el servicio. O algo que también genera discusiones muy ricas en los hospitales o en los centros de atención a la salud. ¿Estamos tratando con pacientes o estamos tratando con clientes? Y bueno, desde las ciencias sociales eso genera una discusión rica, y podemos decir que todos son clientes, porque al final de cuentas todos esperamos recibir un beneficio a cambio de una remuneración, ya sea por parte del Estado o sea por parte del paciente mismo. Muy bien, lo que se refiere a la plurireligiosidad, hay que conocer la plurireligiosidad y con base en el conocimiento establecer estrategias. Y retomando el caso de los testigos de Jehová, si sabemos que un testigo de Jehová no se va a dejar transfundir, no va a dejar que su persona sea transfundida, no podemos agarrarnos y cerrarnos en una discusión que no nos va a llevar a nada, que lo único que va a hacer es molestar más al paciente o al familiar y molestarnos más a nosotros mismos. Lo que podemos hacer es gestionar. Y han habido casos que me han comentado de que esa gestión ha tenido éxito, es decir, si el testigo de Jehová está preocupado por su familia o por su salud, pero también está preocupado por no quedar mal con su religión, su grupo religioso. Han habido casos en que se les dice, bueno, deja de transfundir y no va a salir de aquí. Es decir, no, el único que va a saber que se te hizo la transfusión sanguínea va a ser el médico, tú y yo. Nadie de tu familia, nadie de tu congregación se va a enterar que fuiste transfundido, y de esa forma se ha logrado salvar varias vidas únicamente a través de la gestión cultural. Y eso nos habla de habilidades o de competencias específicas de la pericia que deben de tener y que tienen las y los enfermeros al momento de ejercer su trabajo. En lo que se refiere a las prácticas tradicionales del cuidado de la salud o el tratamiento de la enfermedad, bueno, el tratamiento de la enfermedad en los centros hospitalarios es completamente positivista, es académico, es formal, pero hay centros hospitalarios donde al paciente se le permite tener una imagen religiosa, o hay centros hospitalarios donde se permite que la familia ore junto al paciente, o hay incluso ocasiones en que los familiares del paciente quieren llegar con las ramas y con todo, y con el incienso, y quieren hacer una limpia en el pabellón, y eso genera problemas porque hay otros pacientes. O una pregunta que podría hacerles: ¿se permitiría la imagen de la Santa Muerte en un pabellón? Por ejemplo, si un paciente es creyente de la Santa Muerte, ¿se permitiría la imagen, o únicamente permitiríamos imágenes católicas o imágenes que a nuestro juicio, desde nuestra perspectiva cultural, nos tienen cómodos? O los alimentos o algunas prácticas cotidianas
que nos hablan sobre las concepciones que la gente tiene de la salud. Por ejemplo, si va un grupo de enfermeras y de enfermeros a una comunidad pesquera, donde los pescadores creen que consumiendo los intestinos de los peces tienen mayor salud, tienen virilidad, o tienen potencia sexual, eso nos habla de una práctica cultural asociada a un proceso de salud. Y que llegaríamos nosotros diciendo que el consumo de vísceras de pescado, sobre todo en estado crudo, puede generar problemas de salud, o llegaríamos entendiendo la norma cultural y simplemente ver de qué forma gestionamos y lidiamos con ella para lograr el objetivo de la brigada de salud en este caso. Y lo que se refiere al choque de conocimientos y términos técnicos y empíricos, bueno, en este sentido las y los enfermeros son traductores, son comunicadores interculturales, y eso es lo fascinante de su profesión, porque tienen que traducir lo que el médico le dice al paciente. Si el médico habla con toda su terminología sobre ingredientes activos de los medicamentos, ustedes traducen y capacitan, pero a la vez sirven de traductores hacia el médico o hacia los mismos integrantes del grupo social, ¿no? Y se topan con algunas concepciones o algunas ideas o términos como el de mollera, el de la boca, del estómago, o el de, perdón, de la boca y del estómago, todos esos términos populares, ¿no? que tienen que no nada más conocerlos, sino entenderlos y finalmente traducirlos, porque a lo mejor la persona puede llegar con un médico y decirle: tengo un nacido, y el médico no tenga ni idea de qué es un nacido, ¿no? Y muchas veces, la mayoría de las veces, la enfermera sirve de traductora, y de traductora en las mismas comunidades donde presta servicio, en comunidades indígenas sobre todo, o en campos agrícolas, como ocurre aquí en Culiacán, donde las personas no hablan, o todas las personas no hablan español. Uno tiene que hacerse de estrategias para poder comunicar el mensaje o la campaña de salud que tienen hacia las comunidades. Y eso nos habla de una capacidad de comunicación intercultural de la enfermería que es nata en ustedes, ¿no? Porque en los programas de formación no es una competencia que se desarrolla a plenitud, pero seguramente si se desarrollara a plenitud daría muchos mejores resultados. Lo tenemos, son los retos, llama adelante. Los retos para los programas de formación de enfermería, particularmente en México. No vamos a hablar de algún otro caso porque lo desconozco y sería meterse en problemas. Únicamente lo que he revisado de los programas de formación en México y algunas cuestiones que me parece importante y deberían abordarse, lo que se refiere a la diversidad cultural. Es decir, que desde las aulas, desde que estamos formando a las y los enfermeros que van a salir a cuidar y a ayudarnos a mantener nuestra salud, empezar a sensibilizarlos y a enseñarles sobre la diversidad cultural. O sea, estos datos al inicio que les decía sobre la cantidad de grupos religiosos, la cantidad de grupos indígenas, pero también tenemos una cantidad de estratos sociales, y cada estrato con su propia dinámica y sus características culturales propias. Conocer y recapacitar sobre nuestra cultura, es decir, conocer nuestras limitaciones, conocer nuestros prejuicios, sobre todo, conocer qué es lo que pensamos de la persona que es distinta a nosotros, porque de esa forma vamos a poder gestionar culturalmente con nuestros pacientes, porque no todos los pacientes que nos van a llegar al hospital van a ser iguales a nosotros, no todos los pacientes van a ser católicos, no todos los pacientes van a tener cierto nivel de conocimiento. Entonces, cuando empezamos a conocer nuestra cultura, nuestras limitaciones y nuestras potencialidades, podemos ofrecer un mejor servicio, y eso se debe enseñar en las aulas. Sobre la sensibilización y las prácticas, necesitamos que haya mayor contacto con grupos particulares. Por ejemplo, en Culiacán, que tenemos comunidades migrantes triquis,
de Oaxaca que vienen por temporadas a los campos de cultivo. Bueno, ya se hacen prácticas ahí, ciertamente, no hay que negarlo, pero se necesita mayor contacto. Y con otros grupos vulnerables, en el caso de las grandes ciudades, bueno, con grupos minoritarios, con grupos étnicos y con comunidades de migrantes, por ejemplo, de centroamericanos, no nada más de México. Lo que se refiere a la epistemología antropológica, o lo que Leninger llama teoría de la enfermería inter y transcultural, eso es parte de lo que hemos estado hablando hasta el momento. Es algo que se debe enseñar en las aulas de enfermería. Lo que se refiere a la gestión de las diferencias culturales. En Estados Unidos, les decía hace rato, y en Europa, la antropoenfermería ya es una disciplina que tiene desde los 70 del siglo pasado. En México, lamentablemente, la antropoenfermería como tal, como el término, tiene desde 2007. Y la UNAM fue la primera, la Universidad Autónoma Nacional de México fue la primera que la adoptó. En Sinaloa, particularmente en el CIDOX, tuvimos un ejercicio con un seminario de antropoenfermería que resultó muy rico. Y bueno, en ese sentido nos hace falta ampliar la perspectiva y de perdida llegar a niveles de discusión importantes con el avance que llevan otros países sobre este término. Luego tenemos incorporar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre los servicios médicos. Este punto me llama mucho la atención cuando está revisando las recomendaciones de la OMS sobre la prestación de la salud. Las recomendaciones son de temas sociales y me voy a permitir leerlas como incorporación del enfoque intercultural y transcultural de la salud en los modelos de atención y en la formación y desarrollo de recursos humanos. O sea, tenemos temas de las ciencias sociales, tenemos conceptos de las ciencias sociales, interculturalidad, transculturalidad, y no nada más en la atención de la salud, sino desde la formación de las y los enfermeros o de las y los médicos. Tenemos la promoción de la participación indígena en la gestión de los servicios, y esa es una buena noticia para la antropología, porque los antropólogos tenemos décadas insistiendo en que la participación de las comunidades debe ser activa, no nada más en lo que concierne a servicios de salud, sino en lo que concierne a su vida misma. Adaptación de metodologías y estrategias integradas e integrales en las características socioculturales de los pueblos indígenas, es decir, las campañas de erradicación de la malaria, de prevención del SIDA, del agua y del saneamiento, de la diabetes, de la salud mental, no nada más deben ser campañas con una visión positivista o académica, sino que deben ser con una visión integral que incluya cómo se ve o cómo se percibe a la enfermedad dentro de la comunidad, y de esa forma se garantiza una campaña exitosa. Luego tenemos pautas para la adaptación sociocultural de protocolos de atención, que es básicamente lo mismo, e incorporación de las perspectivas, terapias y medicinas indígenas en la atención primaria de la salud, y eso me parece como el punto más trascendental de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, porque es reconocer que la medicina indígena, por ejemplo, tiene un valor, y que además de tener un valor cultural y simbólico, puede tener también efectividad a la hora de sanar problemas de salud. Ahora, lo que se refiere a la investigación conjunta, bueno, en el caso de México, las aulas de ciencias sociales y las aulas de los médicos y de las enfermeras están separadas, es decir, no hay contacto. Las enfermeras y los enfermeros no se acercan a las aulas de las ciencias sociales y nosotros no nos acercamos a esas aulas. Hace falta mayor contacto. ¿Para qué? Para nutrirnos mutuamente, para hacer holística la educación y hacer holístico nuestro propio pensamiento, y al final de cuentas hacer integral nuestra profesión. Los centros de investigación, por ejemplo, porque el CIDOX y la Escuela de Antropología no tienen una colaboración completa y estrecha, que ciertamente estamos trabajando en eso, pero nos hace falta mayor acercamiento. O por qué los hospitales no se acercan estrechamente, de forma
sistemática a las universidades. Hay esfuerzos y hay ciertos programas que lo promueven, pero se necesita una participación activa y sobre todo permanente, porque cada año están ingresando nuevas generaciones de enfermeras y enfermeros y cada año están egresando también. Promover acciones conjuntas de promoción de la salud, es decir, ¿por qué no invitar a un antropólogo o antropóloga a una campaña de inoculación en una comunidad rural? Quizás los problemas culturales o el rechazo que podría enfrentar una brigada de enfermería podría ser gestionado y minimizado con la intervención de un antropólogo o con cierto conocimiento de ustedes de la disciplina. Bien, y lo que se refiere a la formación en idiomas y en competencias transdisciplinarias, eso obedece a un problema que se ha estado detectando particularmente en Culiacán, que es sobre el empleo de las y los enfermeras. ¿Dónde se emplean? Las plazas, lamentablemente, son escasas y bueno, no es un problema nada de la enfermería, es un problema de la humanidad en general. Cada vez somos más y cada vez son menos las fuentes de empleo. Entonces, la única forma de tener mejores oportunidades de empleo es capacitándonos, teniendo mayores competencias, no nada más en cuestiones socioculturales, que es importante. Es importante que la misma preponderancia que se les da a las materias o los contenidos en cuestiones de la ciencia de la salud y de la biología tengan el mismo peso que las cuestiones, o al menos un peso similar que las cuestiones sociales, ¿no? Que las cuestiones sociales tengan una importancia en los programas de formación. Por ejemplo, les pongo aquí el caso de la Universidad de California. La Universidad de California tiene un programa de formación de enfermería hasta con un posgrado, un doctorado, que ciertamente al analizarlo es integral y es un buen programa, pero únicamente tiene una materia que se refiere a contenidos sociales, que es antropología sociocultural. Y en el caso de los idiomas, por ejemplo, estaba revisando algunas estadísticas y sobre todo notas periodísticas de que en Estados Unidos están requiriendo servicios de enfermeras y enfermeros y mucha gente en Culiacán, muchos egresados no pueden obtener esas plazas únicamente porque no dominan el inglés. Es como algo tan sencillo nos puede limitar su crecimiento profesional. Y en ese sentido creo que los programas de formación en enfermería deben de incluir también la incorporación del inglés, por ejemplo, y bueno, en el caso de Culiacán, ¿por qué no enseñar a las y los enfermeros a hablar algunos idiomas étnicos, sobre todo de grupos que vienen a los campos de cultivos? ¿Por qué no enseñarles a hablar náhuatl, ¿no? Por ejemplo? Pero eso ya son ya. Muy bien, ahora sí, hasta aquí la dejamos, les agradezco mucho su atención. Gracias por su excelente participación y se le hace entrega de su reconocimiento. En este momento los invitamos a tomar un receso de 15 minutos. Se les pide de la manera más atenta no introducir alimentos ni bebidas al auditorio.
¿Dónde están? Sí, ya sé. Si son 15 minutos para cuando salga por todo, no vas a tener que meter todo otra vez. Para cuando salga Quiero hablar con usted. Lo que pasa es que yo voy a ir ahora y pues